Soy el doctor Elcio Choque, ginecobstetra del Hospital Los Andes. En esta oportunidad vamos a presentarles un tema por demás importante: enfermedades hipertensivas del embarazo. Bueno, esta enfermedad es pues conocida desde tiempos muy remotos, inclusive en los escritos de Hipócrates ya contemplaba la mencionada enfermedad. Así, pasando por el siglo XVII, se consideraba como una posición diabólica inclusive, ¿no? Bueno, por la importancia que tiene esta enfermedad, además la frecuencia que tiene la enfermedad, es menester señalar algunos puntos que nos van a orientar la importancia de la enfermedad. Vamos a hacer hincapié mucho más en lo que es la preeclampsia. Sin embargo, no vamos a dejar de lado todas las enfermedades que corresponden a las que están involucradas en las enfermedades hipertensivas del embarazo. Es así que vale mencionar que la preeclampsia corresponde del 2 al 10% de todos los embarazos. Inclusive en nuestro medio podríamos animarnos a decir que es mucho más, puesto que en nuestro hospital a diario vamos observando mínimamente una preeclampsia, por no decir 2 o 3 en el día. Siempre tenemos uno de estos casos. Es una de las 3 primeras causas de mortalidad materna a nivel mundial y la principal, obviamente, en Latinoamérica. Mueren más de 50,000 madres al año por esta causa. Afecta, obviamente, tanto a las madres como a los hijos. Además, es la primera causa de morbimortalidad neonatal. Vale definir qué es la preeclampsia. Es un desorden multisistémico en el que la hipertensión diagnosticada después de la semana 20, para otros autores 22 semanas de embarazo, se acompaña de proteinuria. Algo bien importante conocer y mencionar, sobre todo recordar, son los factores de riesgo. Como en toda enfermedad, es por demás importante tomar en cuenta estos factores de riesgo. Por lo que recomendamos a nuestros colegas de primer nivel que ellos son los que captan los pacientes, hacen el seguimiento en el prenatal, y pues está de más decirles que la hoja o el carnet de prenatal considera ya de estos aspectos como riesgo. Es así que nombraremos a la nuliparidad. Cuanto la paciente sea de más edad, 25, 30 años, y sea nulípara, el riesgo es mayor para contraer la enfermedad. Otro de los riesgos, los extremos de la vida, de la edad, sean menores de 20 años o mayores de 35 años. El antecedente familiar es bien importante. Si alguna hermana o la madre haya cursado con esta enfermedad, de hecho es un riesgo. Y más aún si la paciente en un primer embarazo ha cursado con preeclampsia, pues mayor posibilidad del riesgo.
La obesidad, la desnutrición también son otros riesgos que hay que considerar. El embarazo múltiple, triple, otro de los factores de riesgo. Enfermedades subyacentes como la diabetes, el lupus, la hipertensión misma, son riesgos para poderlos sí o sí considerar. No hay que tomarlo, no hay que dejar pasar estos factores de riesgo, puesto que a partir de la determinación de estos factores, podremos con seguridad saber si una paciente va a terminar en preeclampsia o no va a terminar. Habiendo conocido los factores de riesgo, podremos echar mano de los predictores. ¿Qué son los predictores? Como su nombre lo indica, predicen la enfermedad en la posterioridad a través de estos exámenes que podemos realizar en las pacientes. Prácticamente la gran mayoría de estos predictores se realizan en el primer trimestre de la gestación. Sin embargo, algunos también después de la semana 20-24. Podemos observar el enlistado de estos predictores. Los primeros 5 son los más importantes, puesto que estos tienen mayor sensibilidad y especificidad. De todos modos, vale mencionar que existen más de 200 predictores. Sin embargo, Conde Agudelo recomienda que se debe realizar 3 exámenes como mínimo, 3 exámenes como mínimo, para que dicha sensibilidad y especificidad sea lo más alta posible. Como toda prueba, debemos considerar algunos aspectos que son muy importantes. Una prueba ideal debe ser simple, rápida, barata, reproducible, no invasiva y fácil de ejecutar. Lamentablemente, más aún en nuestro medio, el enlistado de los predictores no se realizan en Bolivia, excepto algunas que no tienen relevancia para poder llegar al objetivo que buscamos. El Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia y la FIGO, en consenso, han llegado a determinar esta clasificación. Actualmente se maneja esta clasificación en 5 grupos. Un primer grupo que corresponde a la hipertensión crónica, aquella con 2 al 5% de todas las enfermedades. La preeclampsia, sea severa, sea leve o severa, que corresponde al 2 u 8%. Ya habíamos indicado que en nuestro medio podemos estimar que está alrededor de 15 o 20%. La eclampsia que no llega al 1%, la hipertensión crónica con preeclampsia sobreañadida, que también un 1% apenas puede abarcar, y la hipertensión gestacional, que es del 2 al 3%. Explicaremos un poquito esta clasificación, que es muy importante. Se considera hipertensión crónica aquella paciente conocida, diagnosticada antes del embarazo, aquella paciente que viene recibiendo tratamiento para la hipertensión. Pero además, se puede también considerar hipertensa crónica aquella paciente que ya ha quedado embarazada
y tiene tensiones elevadas de 140 a 90 o quién sabe un poco más. Posterior a haber cursado con una preeclampsia y luego en el posparto, pasado los 2-3 meses, se determina que esta paciente tiene tensiones elevadas, también se llega a considerar como una hipertensa crónica. La preeclampsia es la que más nos interesa, la que más nos debe llamar la atención. Esta puede ser leve o moderada, o puede ser grave o severa. Dentro de la leve o moderada, cuya característica es la presión arterial, que está dentro de 140 o 90. Además de una proteinuria que puede ser igual o mayor a 300 miligramos, y la grave o severa, con tensiones arteriales de 160 a 110, una proteinuria de 3 gramos adelante, y la literatura considera generalmente 5 gramos, pero además la presencia clínica de los signos de vasoespasmo. La eclampsia no es más que aquella donde se añaden las convulsiones a todo lo anterior indicado, vale decir, a la clínica de la preeclampsia, más convulsión igual eclampsia. Esta puede ocurrir durante el embarazo, durante el parto, inclusive durante el puerperio. Hacen eclampsia aquellas pacientes con tensiones arteriales severas hasta un 50%, las que tienen una tensión leve del 30-60%, y esto es lo que llama la atención, inclusive con tensión arterial normal, un 15% puede llegar a cursar con una eclampsia. Es una enfermedad que nos debe realmente llamar la atención y considerar todo lo que estamos mencionando. Respecto a la proteinuria, aquellas que tengan de 3 gramos adelante, con seguridad hacen alrededor de 50% eclampsia. Y miren, igual que la tensión arterial, una proteinuria ausente puede inclusive llegar hasta el 15% a presentar una eclampsia. Datos importantes que debemos conocer y no dejar pasar por alto. Obviamente esto ya es más complicado, ¿no? Tener la hipertensión, quedar embarazada y con seguridad se va a sobreañadir una preeclampsia. Como menciona, aquella paciente crónica con tensiones leves llega sí o sí a una preeclampsia del 10 hasta el 25%. Y ni qué decir si aquella paciente que cursa con tensión arterial severa, sí o sí va a realizar una eclampsia, una preeclampsia. Situación clínica especialmente grave, tanto para la madre, obviamente, como también para el producto. La hipertensión gestacional, como quinto en la clasificación de las enfermedades hipertensivas del embarazo, es aquella donde se presenta la presión arterial, que puede ser pasajera. Muchos autores no la aceptan. Esta puede presentarse en el trabajo del parto, prácticamente en el trabajo del parto. Es una tensión arterial que se eleva de forma pasajera. Obviamente no debe haber presencia de proteínas, no debe haber presencia de signos de vasoespasmo para considerarla como hipertensión gestacional. Otros también lo llaman hipertensión inducida por el embarazo.
vuelvo a repetir, es una tensión arterial pasajera, sin mayor complicación. Bueno, en cuanto a la etiología, Chesley lo ha determinado, ¿no?, como la enfermedad de las teorías. Sabemos que la etiología es totalmente desconocida, por lo menos hasta el momento sigue en investigación para determinar, para saber cuál es la etiología. Por eso es que con mucho tino, Chesley lo ha denominado como la enfermedad de las teorías. Dentro de estas teorías están involucradas la disfunción endotelial, los aspectos inmunológicos, la inadecuada vascularización de la placenta, la predisposición genética, además de las deficiencias dietéticas. Bueno, es importante mencionar qué es lo que ocurre de manera normal durante la placentación. La placentación es un proceso por el cual el trofoblasto va a realizar la invasión hacia el miometrio de forma normal, como podremos observar en el cuadro siguiente. Va a haber una adaptación del sistema inmunitario madre-feto, la cual va a permitir una tolerancia inmunológica. Invasión del trofoblasto endovascular, destrucción de la capa muscular de las arterias espirales. Va a ser reemplazada prácticamente la capa muscular de los capilares por el trofoblasto, la que va a permitir una vasodilatación en dichos vasos, permitiendo un flujo mayor materno-fetal. Esta, además, va a permitir una síntesis adecuada de aquellos factores vasodilatadores, como la prostaciclina, como el óxido nitroso, o mejor dicho, el óxido nítrico, las que van a permitir, por ende, una baja resistencia y, de hecho, la supervivencia fetal. En esta figura podemos observar lo que habíamos estado mencionando anteriormente, la placentación. Esta es una de las teorías más rescatadas, más importantes, que Friedman lo ha descrito de manera muy acertada. Como habíamos indicado en una primera etapa, la migración trofoblástica va a tomar parte de la decidua. El trofoblasto invade la capa muscular prácticamente, la capa muscular, reemplazando esta capa para que los capilares tengan distensibilidad, para que la vasodilatación sea de la manera más factible, pueda permitir el flujo sanguíneo madre-feto. Esta primera etapa ocurre de la semana de gestación 10 a la 16. Luego viene una segunda etapa donde el trofoblasto ya invade el miometrio, de la misma forma reemplazando la capa muscular de las arterias espirales. Entonces, esta figura es muy didáctica para poder comprender dónde inicia toda la
todo el problema de la preeclampsia. Es una de las teorías más aceptadas, es una de las teorías que más se ha estudiado. Este cuadro nos demuestra lo anteriormente explicado. En el lado izquierdo de la pantalla mía podemos observar una arteria, un capilar arterial que conserva el lumen con un diámetro bastante amplio. Ahí sí el trofoblasto, de manera normal, ha invadido, ha reemplazado la capa muscular para que el flujo materno-fetal pueda tener mucha facilidad. Y en el lado derecho de mi pantalla podemos observar el engrosamiento de la capa muscular. Prácticamente no ha sido reemplazada por el trofoblasto. Entonces, esto va a dificultar, va a provocar resistencia al flujo materno-fetal. Entonces, ¿qué es lo que pasa fisiopatológicamente? Habíamos indicado que existen varias teorías. Esta es la más aceptada, entre otras la inmunitaria, la genética, toda aquella. Prácticamente hay una inadaptación inmunitaria. La misma que va a provocar una invasión insuficiente del trofoblasto. Por consiguiente, va a terminar en una vasoconstricción, determinando una hipoxia. Una hipoxia uteroplacentaria. El flujo materno-fetal va a ser obstruido por una resistencia. Además, esta inadaptación inmunitaria provoca disfunción del endotelio vascular. Por lo tanto, va a haber aumento de la agregación plaquetaria, va a haber aumento del tromboxano y de la endotelina, cuya función es vasoconstrictora. Y el óxido nítrico y la prostaglandina van a estar totalmente deprimidos. Entonces, de la misma forma, provoca una vasoconstricción. Toda esta fisiopatología terminará provocándonos una hipertensión. Esto ocurre a nivel de la placenta. Hasta la semana 20, semana 22 para otros autores, es exactamente lo mismo que ocurre a nivel sistémico. Vale decir, a nivel de todos los órganos del cuerpo. Entendiéndose la fisiopatología, es más fácil comprender las manifestaciones clínicas. Es exactamente lo que hemos explicado a nivel placentario, lo que ocurre en los demás órganos y sistemas. De ahí es que se van a desprender las manifestaciones clínicas. En el sistema nervioso se presentará una hiperreflexia, visión borrosa, escotomas, clonus, irritabilidad, porque prácticamente serán afectados el lóbulo occipital. En los riñones se producirá proteinuria, oliguria. En el hígado, alteraciones de las enzimas. Las transaminasas se disparan prácticamente. Una epigastralgia.
el famoso signo de Chaucier, aquel dolor a nivel de epigastrio que se irradia hacia el epicondrio derecho y un dolor en cinturón, el signo clásico de Chaucier, que nos está diciendo a gritos que se va a romper el hígado. Pero además nos está diciendo que esta paciente va a terminar haciendo una eclampsia. En la sangre, por una hemoconcentración, aparentemente hay una hemoglobina elevada. Pero lo importante en sangre es que las plaquetas van cayendo en su concentración, disminuyen prácticamente hasta producir un síndrome de HELLP. En la retina va a provocar espasmo arteriolar, hemorragia, edema. Por eso es muy importante realizar en estas pacientes un examen de fondo de ojo. A nivel fetoplacentario, obviamente las consecuencias son para el producto. Va a provocar un retardo del crecimiento, disminución del líquido, distrés fetal y finalmente puede llegar a ovitarse el producto. El diagnóstico de la preeclampsia es prácticamente, si vale el término, relativamente sencillo, ¿no? Clínico-laboratorial. Elevación de la tensión arterial, una presión arterial entre 160 y 110 milímetros de mercurio. Es muy importante tomar en cuenta algunas consideraciones. El tensiómetro obviamente debe estar en buenas condiciones. No hay por qué esté descalibrada si queremos hacer un buen examen. El examinador debe tener la suficiente experiencia, la suficiente capacidad. Se supone que estamos capacitados para realizar este examen. Pero además se debe tomar la presión arterial 2 veces por lo menos, en 2 oportunidades, cada 20 minutos, para considerar que realmente estamos haciendo de buena manera. Otro de los parámetros para el diagnóstico, los signos de vasoespasmo. Cuando encontramos algo que la paciente nos indica, nos refiere, cefalea, fosfenos, acúfenos, es que la enfermedad ya está avanzada. Con estos 2 parámetros, fácilmente diagnosticamos que sí o sí es una preeclampsia severa. Y mejor si podemos echar mano de la proteinuria de forma laboratorial. No sé cuán equipados estarán los primeros niveles para realizar este tipo de exámenes, porque es bien importante. Puede ser que solamente la tensión arterial esté elevada y no tengamos signos de vasoespasmo, pero sí una proteinuria de 350, de 300 miligramos hacia arriba, o finalmente una tira reactiva de 1 a 2 cruces, que sí o sí nos diagnostican como preeclampsia severa. Es bien importante mencionar el tratamiento. El tratamiento está basado en 3 pilares que son fundamentales. Un primer pilar, los antihipertensivos. Un segundo pilar, los anticonvulsivantes. Y un tercer pilar, la interrupción del embarazo. No quiere decir que si terminamos el embarazo, interrumpimos el embarazo, está solucionado el problema. No es así. Debemos considerar que los órganos afectados, que el endotelio vascular es un sistema prácticamente que secreta un sinnúmero de sustancias vasoactivas
en este caso vasoconstrictoras. Interrumpido el embarazo, debe haber un tiempo para que estas sustancias se metabolicen totalmente en el embarazo, en el organismo. Por eso es que puede ocurrir después del parto, sea por cesárea o vaginal, hasta los 10 días inclusive, la presencia de convulsiones. Por eso es bien importante que estos 3 pilares sí o sí se deben dar cumplimiento. Antihipertensivos, anticonvulsivantes y finalmente la interrupción. Dentro del primer pilar de los antihipertensivos, tenemos una serie de medicamentos. La literatura y los estudios con evidencia científica mencionan estos 3 primeros medicamentos. Nuestra primera opción es la hidralazina, nuestra segunda opción es la betalol. Lamentablemente, nosotros solamente echamos mano de la tercera opción, que es el nifedipino. Los primeros 2 medicamentos probablemente por el costo no se puedan utilizar, pero el nifedipino es un medicamento accesible, barato, que lamentablemente hay que decirlo, hay veces ni siquiera podemos contar con este medicamento. Es así que, como podrán observar, están las dosis indicadas. La hidralazina se podrá administrar de forma intravenosa de 5 a 10 miligramos cada 20 minutos, hasta 5 veces. Obviamente, si con 2 o con 3 dosis hemos logrado controlar la presión, ya no es necesario. De la misma manera, el betalol 20 miligramos IV cada 20 minutos hasta 5 veces. La diferencia aquí es que a la primera se administra 20 miligramos, a la segunda se debe doblar 40 miligramos, a la tercera 80. Si con 2 dosis logramos controlar, ya no hay necesidad. Y finalmente el nifedipino, que es el salvavidas al que echamos mano, 10 miligramos vía oral cada 20 minutos, de la misma manera hasta 5 veces, pero con 2, con 3 dosis administradas se controla de manera adecuada la presión. El segundo pilar corresponde a los anticonvulsivantes. El sulfato de magnesio se ha ya usado desde ya son casi 100 años de uso de este medicamento. Y muchos autores lo manejan de diferentes formas. Existen varios esquemas, como podemos observar, el de Pritchard, el de Cibaí, y el que nosotros frecuentemente usamos es el esquema Sussman. Este esquema Sussman tiene una primera instancia de ataque donde se aplica sulfato de magnesio 4 gramos diluido en 100 o 200 ml de solución fisiológica. Esto debemos pasar en 10 a 20 minutos. Pero al término de aquello debemos continuar con el esquema de mantenimiento, 10 gramos de sulfato de magnesio diluido en 1000 ml de solución fisiológica. Pasar a 33 gotas minuto. Equivale a decir que debe la paciente recibir 1 gramo hora. Repito, no se debe cortar el tratamiento. Si el tratamiento hemos iniciado previo a la interrupción del embarazo, durante y después del parto debemos continuar
con el esquema. No debemos por ningún motivo dejar acompañado de los antihipertensivos. Finalmente, el tercer pilar es la interrupción del embarazo. Si realmente debemos en el momento interrumpir la gestación, pues estas son las indicaciones, ¿no? Siempre es importante algunas indicaciones como la sonda vesical, los exámenes de laboratorio, si tenemos tiempo inclusive, ecografía, Doppler, perfil biofísico. No debemos entrar a una cesárea con una preeclampsia a lo loco. Debemos primero estabilizar a la paciente, a menos, inclusive, a menos que sea una eclampsia, que haya un riesgo de pérdida de bienestar fetal. No, debemos estabilizar a la paciente, sea por interrupción vaga o sea por interrupción alta, debemos estabilizar a la paciente. Mientras hacemos eso, el producto adentro gráficamente está gritando, ¿no? Quiero vivir, quiero vivir. Y nosotros debemos coadyuvar, debemos colaborar para que ese producto llegue en buenas condiciones, haciendo lo mejor con la madre y para el producto. La interrupción del embarazo, si es menor a 34 semanas y estamos ante una hipertensión incontrolable, no podemos controlar la presión a pesar de que hemos medicado, hemos hecho los dos primeros pilares, encima hay un riesgo de pérdida de bienestar fetal, sufrimiento fetal para los antiguos. Y eclampsia, obviamente debemos interrumpir ante esa situación del embarazo. Pero si fuera 36, 37 semanas, tampoco vale la pena quedarnos. Si ya está a término 37 semanas, no hay necesidad. Peor si consideramos estos tres aspectos. Bueno, de todo lo explicado, lamentablemente las complicaciones son tremendas, ¿no? Tremendas. Desde presentarse un síndrome de HELP, habíamos indicado alteraciones hematológicas, el síndrome HELP, del acrónimo en inglés que significa hemólisis, elevación de las enzimas hepáticas, las transaminasas y depresión de las plaquetas, ¿no? Que es un cuadro severo, que es un cuadro que realmente nos va a llevar inclusive a una coagulación intravascular diseminada. Puede también provocarnos un accidente vasculocerebral, ¿no? Por la elevada tensión arterial, otra de las complicaciones. El desprendimiento de la placenta, que ayer el doctor Menéndez nos ha explicado de manera magistral, muy bonito. Y miren las consecuencias. Nosotros hemos tenido algunos pacientes que realmente hemos tropezado en vivo y en directo con estos pacientes. Un desprendimiento que va a provocar una hipertonía, que va a provocar un útero de Cuvelier, un útero tigroide, pero además con un producto ovitado. Aunque no crean, este es un producto de término, 39 semanas, pero lamentablemente la enfermedad ha provocado una restricción intrauterina del producto. Este producto pesa 980 gramos, pero es un producto a término. Son las consecuencias de la preeclampsia. Y finalmente la morbimortalidad neonatal, ¿no? Es la primera causa de mortalidad neonatal, pero además de prematuridad.
Estas son fotografías de nuestro hospital, de pacientes que hemos tropezado, de pacientes que hemos atendido. Y es exactamente como en el libro. Esta paciente, 25 años de edad, primigesta, nulípara, factor de riesgo. Llega a nuestro nosocomio, 7:30 de la mañana, pero lamentablemente el cuadro ya se había instaurado hace 12 horas, porque la misma refería de que la barriguita, de que el abdomen se le había puesto duro hace 12 horas. Ahí no necesitamos hacer ecografía, no necesitamos hacer nada, sino entrar en acción, resolver la situación. Ahí podemos observar un útero tigroide, útero de Cuvelier. Otra fotografía donde está comprometiendo el ligamento ancho, es la misma paciente. Podrán observar todo negro. Un debut de gestación realmente negativo, malo para la paciente, ¿no? 25 años, una esperanza de repente perdida para ser madre. Podemos observar ahí el mismo útero. Y lamentablemente esta paciente todavía ha hecho más complicaciones, ¿no? Un síndrome de HELLP. Y terminada la cirugía, directa a terapia intensiva, ¿no? De repente consciente, pero con exámenes laboratoriales totalmente alterados. Esta cirugía debería de terminar prácticamente en una histerectomía. Sin embargo, darle esperanza a la mujer para que pueda ser madre, se han realizado algunas prácticas operatorias que son salvavidas, siempre rogándole al creador que salga adelante, ¿no? Se le ha hecho una técnica llamada Belinch para darle oportunidad de preservar este útero tan dañado. Y la misma foto desde otro lugar. Prácticamente, por gracia de Dios, esta paciente ha salido adelante. Obviamente en terapia intensiva, después de un tiempo, con el útero conservado y con la esperanza de ser madre. Bueno, quiero agradecer infinitamente por la atención. Estamos dispuestos ante cualquier aclaración, duda, reforzamiento. Muchas gracias por la atención. Doctor Eliseo, muchísimas gracias por la brillante exposición. Damos la palabra a los colegas para iniciar con las preguntas. Buenas noches, doctor. Si nos puede aclarar un poquito más del esquema SUSPAN, por favor. ¿Qué sueros podemos utilizar, el fisiológico o el Ringer? Claro, con gusto vamos a volverles a mencionar. Lamentablemente en nuestros centros de salud de primer nivel, como en todo el sistema nacional, ¿no? A veces, no a veces, sino prácticamente, si no carecen de infraestructura, carecen de medicamentos. Si no carecen de medicamentos, carecen de instrumental. Lamentablemente somos un país pobre, con un sistema totalmente deteriorado. Y tenemos que hacer toda la gestión para poder contar con aquello. Es una pena no poder contar
con sulfato de magnesio, con nifedipino en nuestros primeros niveles. Aquí tenemos el esquema SUSPAN. Se usa sulfato de magnesio, 4 gramos, son ampollas de 10 ml, la misma que debe ser diluida en una primera instancia, en el esquema de ataque. ¿Perdón? El esquema de ataque, 4 gramos en 100 o 200 ml de solución fisiológica. De preferencia, solución fisiológica. Puede ser dextrosa al 5%, puede ser Ringer, porque tenemos que echar mano de lo que haya. Pero lo más ideal es fisiológico. Y continuando con el esquema, uno de mantenimiento. 10 ampollas de sulfato de magnesio diluido en 1000 ml de fisiológico. Esto debe pasar a 33 gotas minuto, debe ser bien controlado. El equivalente de decir debe ingresar 1 gramo en 1 hora. Entonces debemos considerar que este esquema de mantenimiento debe durar unos 10 horas, no puede ingresar en 3-4 horas, porque podemos provocar una intoxicación por sulfato de magnesio. Y si por alguna causa accidental ocurriera aquello, debemos tener el gluconato de calcio a mano. Debemos saber reconocer qué colaterales provoca el sulfato de magnesio para contrarrestar con el gluconato. Pero no debe ocurrir, no puede ocurrir, debe pasar en 10 horas. Por eso es que debe estar bien controlado. Gracias. Gracias, doctor. Colegas, ¿alguna otra pregunta, por favor? Doctor Choque, buenas noches. Buenas noches, Lampo. ¿Cómo está, doctor Choque? Buenas noches, doctor José Guampo. Tengo varias preguntas, doctor. No, si lo voy a hacer de una en una, doctor. Doctor Choque, en relación, por ejemplo, en la preeclampsia leve o moderada, cuando detectamos como referencia la presión arterial, digamos, en un primer nivel, pero no tenemos a la mano la proteinuria. Entonces, la paciente con preeclampsia leve o moderada, sin signos de vasoespasmo, puede hacer un tratamiento ambulatorio, no puedo hasta pedirle su proteinuria, no hay signos de vasoespasmo, puedo, no sé, dar alguna antihipertensiva, puedo hacer un tratamiento ambulatorio en primer nivel, ¿no, doctor Choque? O los refiero directamente ya a un segundo nivel. Ya, es muy buena la pregunta, ¿no? Si es una paciente con estas características, se puede hacer tratamiento ambulatorio con envase alfa-metildopa. Se puede administrar 500 miligramos cada 6 horas, pero eso no quiere decir que debemos enviar a la paciente para una proteinuria. Obviamente tú has mencionado muy bien cuando dices que la paciente no presenta signos de vasoespasmo. Así no tuviéramos la proteinuria y la presión estuviera en 140, 90 y con una cefalea, tinitis, eso ya es preeclampsia severa. Entonces lo importante ahí es iniciar por lo menos dos de los pilares que hemos mencionado como tratamiento. Antihipertensivo, además el anticonvulsivante, porque lo que debemos evitar es que esta paciente llegue a convulsionar. Cuando la paciente tiene signos de vasoespasmo, nos está indicando de que la enfermedad está avanzada, está gritando, está mencionando, está diciéndonos que va a convulsionar. Por eso es muy importante realizar los dos primeros pilares del tratamiento, antihipertensivos y anticonvulsivantes. A partir de aquello pueden enviar a segundo nivel para ver cómo terminamos el embarazo.
por vía alta o por vía baja, dependiendo de la edad gestacional, todo aquello. La otra pregunta. Doctor Choque, en relación al diagnóstico, doctor Choque, en relación al diagnóstico de una preeclampsia, tomamos después de leve, moderado, grave, tomamos como referencia todos los parámetros que usted nos ha indicado. Y también, doctor Choque, ¿en qué, o sea, tomamos también nosotros en cuenta la presión basal de la paciente? ¿Nos puede servir también como referencia para llegar a un diagnóstico de una preeclampsia leve, moderado o grave, doctor Choque, en relación a la presión basal? Eso quisiera que un poquito me oriente, doctor Choque. Ya, antiguamente se tomaba en cuenta pues eso de los 30-15. Se decía que se incrementaba, si incrementaba 30 milímetros de mercurio sistólica o 15 la diastólica, ya era considerada patológica, ¿no? Pero ahora el consenso de la FIGO, del Colegio Americano de Ginecobstetricia, pues ya ha determinado en base a la presión arterial, que para leve es 140/90, leve o moderada. Para grave o severa es 160/110. Hemos indicado bien claro, puede ser que la presión esté, por decirles, en 110/80, pero que haya signos de vasoespasmo, eso es preeclampsia severa, ni siquiera considerando la proteinuria. Hemos indicado durante la exposición que también, inclusive, tensiones arteriales normales con vasoespasmo y proteinuria negativa es preeclampsia severa. Entonces, esta enfermedad realmente es para tomar muy en cuenta, ¿no? Es bien importante lo que tú mencionas. Generalmente la presión arterial en una embarazada es relativamente entre 170, 90, 60. Pero tú debes considerar el 140, 90. Además de los signos de vasoespasmo, y si tienes la oportunidad de la proteinuria, mejor todavía. La otra pregunta. Doctor Choque, en relación a los signos de vasoespasmo, o sea, ¿es suficiente que tenga un signo de vasoespasmo suficiente para ya referirlo inmediatamente? ¿O alguno de los signos de vasoespasmos que se han mencionado es el más importante? O sea, ¿eso es indiferente, doctor Choque? Generalmente, el problema es sistémico. Es sistémico. Es raro que te diga que solo tiene acúfenos, por decirlo. No. Acúfenos se va a presentar después de una cefalea intensa. Algunos autores lo llaman una cefalea en casco fronto-occipital, pero además es intenso. Y siempre va a estar comprometido la parte neuronal. Entonces se va a presentar, de hecho, fosfenos, acúfenos, visión borrosa, pero si la tensión está, por decirte, en 120/80, te repito, siempre la embarazada maneja tensiones arteriales de 170, 90, 60, y esto de 120/80, un autor lo cataloga como hipertensión delta. ¿Qué está queriendo decir? Que sí va a terminar en preeclampsia. Y peor si hay presencia. ¿Perdón? Otra pregunta. Doctor Choque, no se lo escucha. ¿Alguna otra pregunta más si hubiera, Juanpo? Sí, doctor Choque, la última parte no se escuchó nada de su respuesta, doctor. ¿Nos puedes repetir la última parte, doctor Choque? Sí, te decía que lamentablemente el problema de una preeclampsia severa, las alteraciones son de manera sistémica, ¿no? No solo está comprometido el cerebro, la parte nerviosa, sino el riñón, el hígado y demás. Entonces debemos siempre considerar aquello. Al haber un signo de vasoespasmo, lo que más resalta es la cefalea,
que algunos autores lo llaman cefalea en casco fronto-occipital, pero eso está intensa, ¿no? No puede ser una cefalea leve, no, una cefalea intensa. Y te decía sobre la tensión arterial, generalmente la embarazada maneja entre 170, 90, 60, pero si está en, por decirte, 120, 80 y tiene cefalea, pues es una preeclampsia severa. La 120, 80 te está diciendo que se trata de una hipertensión delta, como lo catalogan algunos autores. Ahora sí. Sí, doctor, está bien. Doctor, unas dos preguntas más, doctor, por favor. Doctor, en relación al Aldomet, ¿en qué caso utilizamos entonces en el primer nivel para hacer nosotros el Aldomet solamente? ¿En qué paciente utilizo en primer nivel, doctor Choque? La preeclampsia leve o moderada, porque ahí solamente está elevada la presión arterial, 140, 90 por decirte. No hay signos de vasospasmo, no hay proteinuria confirmada, no hay nada de aquello, solamente es la presión que se ha elevado a 140, 90. Entonces tú debes empezar el tratamiento, pero no termina ahí la situación, sino debes enviar para que se haga una proteinuria y si tienen ustedes la posibilidad de realizar ahí una proteinuria en tiro de 24 horas, mejor, ¿no? Mejor. Ya, doctor Choque, muy bien, gracias, doctor. Doctor, lo último, doctor, tengo una duda en relación al SUSPAN. Utilizamos el sulfato de magnesio. Doctor, yo lo que he visto en el sulfato de magnesio, hay concentraciones del 10% y 20%. O sea, ¿cuál es la diferencia aparte de la concentración? O sea, es indiferente. Yo utilizo 4 ampollas de entrada al 10% y es lo mismo que utilice 4 ampollas de sulfato de magnesio al 20%. O sea, esa es mi duda, doctor, en relación a la concentración de sulfato de magnesio. Generalmente las ampollas de sulfato de magnesio vienen de 10 ml, de 1 gramo. Entonces la dosis, como podrás observar, la dosis de ataque son 4 gramos. Ya, doctor Choque, entonces si la ampolla, generalmente yo he visto ampollas al 20%, eso significa que es al 20, son 20 gramos, entonces utilizo solamente 2 ampollas al 20% de sulfato de magnesio en el ataque, 2 en el gramos, SUSPAN. no son 20 gramos, 20% como te indicas. Como te repito, generalmente la ampolla de 10 ml viene de 1 gramo. Sí, doctor, sí. Y Es la bien. ampolla, sí, doctor, la ampolla entonces, al 20% tiene 2 gramos entonces, ¿no? Es lo que entiendo, ¿no, doctor Choque? Así es. Así es, doctor Choque. Está bien, así es. Ah, ya. Entonces, si yo tengo una ampolla de SUSPAN al 20%, en el ataque solamente utilizo 2 ampollas, nada más, doctor, ¿no? Es así, ¿no, doctor? Mantenimiento 5, ¿no? Exactamente. Así es, doctor Choque, ¿no? Así es, mi querido y estimado Wampo. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias. Es todas mis preguntas. Muchas gracias, doctor Choque. Gracias, doctor Choque. ¿Por qué? Buenas noches, doctor. Habla la doctora Jata de Germán Buch. Quería hacerle una consulta. Si captamos una paciente con antecedente de preeclampsia o eclampsia en su gestación anterior, ¿deberíamos referirla a segundo nivel para que realice el control prenatal, para que realicen todos los exámenes complementarios correspondientes? ¿Y a qué edad gestacional deberíamos referirla o deberíamos continuar el control hasta las 37 semanas? No sé. Esa era mi pregunta, doctor, por favor. Es una interesante pregunta y muy buena, ¿no? Aquí los factores de riesgo prácticamente nos están mostrando el tipo de paciente que estás describiendo. Sin embargo, la preeclampsia se produce a partir de la semana 22 adelante. Entonces, vale decir que ustedes deben realizar el control hasta la semana 20, 24, siempre realizando sus diferentes exámenes laboratoriales, pero además sensibilizando a la paciente. Si estamos determinando un factor de riesgo, es menester del médico, es la obligación de sensibilizar a la paciente.
que probablemente también termine en una preeclampsia. Eso es lo que debemos evitar. Entonces, hay que hacer el control hasta las 22 semanas, sin descuidar los exámenes de laboratorio. Y luego, en todo caso, enviar a segundo nivel los controles posteriores, ¿no? Gracias, doctor. ¿Por qué, doctora? ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches, doctor. Zanet Tarqui de Germán Buch. Adelante. Doctor, una consultita. En el caso de que nos llegue paciente ya convulsionando, estamos en primer nivel, y ¿qué opciones tendríamos? Mire, a veces es difícil canalizar, digamos, paciente está convulsionando. El diazepam, tal vez, no sé. ¿Nos podría orientar en ese sentido, doctor? Claro, en realidad es una complicación de la preeclampsia, ¿no? Cuando hay convulsiones, en el caso de que tuvieran diazepam, estuviera bien si administran hasta inclusive 3 ampollas diluido, pero con que administren una sola ampollita no hay problema, ¿ya? Sin embargo, no es lo más ideal porque va a deprimir al producto, ¿de acuerdo? Va a deprimir al producto. Pero si es una eclampsia, no pueden canalizarla, no pueden hacer ninguna otra situación. Agarrar la ambulancia, agarrar el coche que tienes en la puerta y traerla a segundo nivel. Obviamente, con los cuidados necesarios con la paciente, ¿no? Evitar que se muerda la lengua, puede broncoaspirarse, todo aquello. Entonces, lo más ideal sería referir, llevarlo a segundo nivel, para que ahí ya podamos tener mayor ayuda, ¿no? Ya, está bien, doctor, gracias. Colegas, ¿tienen alguna pregunta más? Por favor, pueden hacer alguna pregunta más al doctor Choque. Doctor, disculpe, por ejemplo, en una paciente que llega al ingreso convulsionando y logramos hacer el esquema SUSPAM y hacemos la transferencia al hospital de tercer nivel porque ya está convulsionando, entonces llegamos al hospital, incluso acompañando, ¿no?, al paciente, pero lamentablemente en los hospitales los especialistas se molestan, ¿no? Y bueno, a mí me pasó en 2 oportunidades de que ha llegado paciente convulsionando, le hemos iniciado el esquema SUSPAM, hemos llamado a la ambulancia, le hemos llevado hasta el hospital y la especialista pues nos llamó la atención, ¿no? E incluso nos dijo, ¿cómo no van a poder solucionar en el centro si ya está por salir el producto? Pero nosotros le dijimos, ¿no?, el problema que había pasado, bueno, cómo ha llegado la paciente que no la podíamos controlar porque en el camino volvió a convulsionar, pese a estar con el esquema, ¿no? Entonces, no sé, esa parte tampoco, nosotros somos especialistas, pero también trabajamos años ya en las maternidades y quisiéramos un poco de apoyo de parte de los especialistas en ese aspecto. No, se supone que tendrían que recibirnos, ¿no? Porque realmente es una emergencia. Es un comentario, doctor, no sé si estaba bien, digamos, lo que
se ha hecho para estabilizar a la paciente? No sé. Precisamente estas charlas, este curso es pues para que evitemos que llegue a convulsionar. Si tú me mencionas que la paciente ya estaba en expulsivo, seguramente has tenido la oportunidad de hacerle el control mucho más antes. En los centros de salud tenemos población determinada, sabemos quién está embarazada, de cuánto tiempo, y para eso es este curso, determinar los factores de riesgo y saber quién probablemente termine en esta situación. Entonces no puede convulsionar una paciente. Convulsionan porque tienen un control inadecuado. Convulsionan porque cuando llegan no les tomamos siquiera la presión arterial. Entonces es un control inadecuado. De todas maneras, cuando un paciente convulsiona en primer nivel, lo ideal tal vez no sea llevar a tercer nivel directo, porque tú tienes que coordinar con el médico intensivista, explicarle, darle tiempo para que él prepare una unidad, dependiendo de muchos factores, ¿no? Si el producto todavía está dentro, si está fuera y demás. Entonces hemos indicado durante la charla, durante la presentación, que no se interrumpe a lo loco. Esa convulsión sí o sí va a pasar. Con o sin medicación va a pasar. Te repito, la paciente grita, dice que va a convulsionar. No puede ocurrir eso. Grita cuando hay una cefalea intensa, cuando hay tinnitus, fosfenos, cuando la presión está disparada, cuando inclusive puede estar edematizada, que el edema no es un signo patognomónico para tomarlo muy en cuenta, pero si ha subido de peso demasiado y si tiene un factor de riesgo, peor, ¿no? Entonces ocurre esto porque hay un control inadecuado. Para eso son estas charlas, estas presentaciones, para que ustedes puedan tomar en cuenta todo lo que estamos mencionando. Cualquier enfermedad tiene un factor de riesgo. Hay veces a lo más importante no le damos la merecida importancia. Factor de riesgo en todas las enfermedades es lo más importante. La anamnesis es lo más importante. El 90% del diagnóstico está en la anamnesis. Con un 10% solo se va a corroborar. Dicen, ¿no?, que el médico se equivoca más por no preguntar. Está bien, doctor. Sin embargo, dos aclaraciones, ¿no? Estas pacientes de las que le he comentado, pues, no tenían ningún control prenatal, no tenían laboratorios, ni ecografía, nada, nada. Entonces llegó prácticamente convulsionando, ¿no? Eso, y lo otro es que el bebé nació en el hospital, no en el trayecto ni siquiera, ¿no? Llegamos al hospital y después de unos 15 minutos más recién nació el bebé o 30 minutos más. Solo eso, doctor, gracias. ¿Por qué, doctor? Si no hubiera alguna pregunta más, agradecerles un millón. Soy el doctor Eliseo Choque. Pueden encontrarme en el Face con mi nombre. Ahí está la presentación y algunas otras presentaciones de otros temas que involucran a la ginecobstetricia. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Doctora Rita. Sí. Doctora Rita. Sí, doctor Pacheco. No solamente quería aclararles a los colegas lo siguiente. Con la charla de hoy día estamos acabando la participación de los ginecólogos en este curso. Han sido 13 charlas que hemos dado los ginecólogos del hospital. Espero que les haya servido. Y vamos a hacer una evaluación final. Seguramente la evaluación va a ser el día lunes o martes, porque las siguientes charlas que vienen son las charlas que van a dar los pediatras del hospital,
o sea, el día de mañana, jueves, viernes, el día lunes, y si no me equivoco, el día martes, la va a dar la charla el médico del CEDES, ¿ya? Entonces, entre el día lunes o martes, yo voy a ingresar, ¿ya? Y al finalizar la charla o al principio de la charla, vamos a dar el examen postcurso. Vamos a tener las notas, igual como les he mandado sus notas a sus correos, y hemos quedado de que tienen que tener una nota mínima de aprobación para poder optar al certificado. Y vamos a programar de acuerdo a la disponibilidad que pongan ustedes en sus horarios de trabajo para que desde el próximo lunes podamos ya empezar las pasantías de prácticas supervisadas a partir del día lunes 18 o 19 de octubre. Solamente agradecerles a ustedes por la fidelidad, por la, digamos, perseverancia. He visto que hemos estado tomando lista y hemos visto que la mayoría de los colegas han estado siempre en forma permanente. Esto no solamente va a repercutir en sus conocimientos, con el certificado en su currículum, sino sobre todo en la atención que van a poder brindar a los madres gestantes. Pero sobre todo ahora quiero agradecer a los especialistas, a los ginecólogos del hospital, por ese cariño que le han puesto, por ese empeño. Los he visto preparar sus charlas y buscar siempre que entre todos podamos aprender. Gracias, doctora Rebollo, por darnos a los ginecólogos la oportunidad de poder compartir algo de lo que hemos aprendido. Y los esperamos en el curso, en el hospital, para que podamos hacer ya la parte práctica. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias a usted, doctor Pacheco, y a todos los colegas ginecobstetras del hospital. Definitivamente, este es un ejemplo de cómo podemos compartir conocimientos y obviamente, además, coordinar, porque a partir de estas sesiones, como dice usted, doctor Pacheco, y vamos a continuar con la parte práctica, pero vamos a tener ya una red con todos los médicos que están conformando estos centros integrales de la red Los Andes, que va a permitir inclusive solventar algunas dudas el día de guardia que puedan tener ustedes tranquilamente y con la confianza como han tenido hoy, poder hacer sus consultas y poder tener la capacidad, mejorar la capacidad resolutiva en sus centros de salud. Muchas gracias nuevamente a todos los colegas, a los obstetras, y mañana los vamos a esperar comenzando con la sesión de neonatología. Nuevamente, a horas 20:20 voy a abrir el link, voy a compartir para que nos estemos reuniendo. Muchísimas gracias una vez más. Doctora Zita. Perdón, doctora Zita. Adelante, doctor. Dentro de la propuesta del curso estaba que nos iban a pasar las sesiones grabadas, creo que hasta ahora no se ha cumplido. Sí, doctor, estoy grabando las sesiones y a partir de mañana sí les voy a compartir, voy a consolidarlas. Yo creo que por lo pesado que es el volumen, entonces, de las presentaciones, voy a intentar comprimir para enviarles vía este medio o WhatsApp, o caso contrario, que yo creo que va a tener que ser mejor a sus correos. ¿Sí? Está bien, doctora, esperamos entonces. Gracias. Claro que sí. Muchísimas gracias nuevamente y nos vemos el día de mañana puntuales, por favor. Muy gentil. Hasta luego. Gracias, colegas. Buenas noches, doctora. Hasta mañana. Gracias, buenas noches.